Vamos a comenzar nuestro curso sobre los salmos y el día de hoy vamos a hablar sobre el Salmo 8. El Salmo 8, vamos a hablar de este salmo. Entonces, vamos a leerlo en primer lugar y dice así el Salmo 8. Del maestro de coro, según la melodía de Gat, Salmo de David. Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú que asientas tu majestad sobre los cielos, por la boca de los niños de pecho, cimientas un baluarte frente a tus adversarios, para acabar con enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que cuides de él. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes juntos y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que circulan por las sendas de los mares. Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Muy bien, pues entonces aquí tenemos este Salmo 8, ¿verdad? Que es un salmo pues importante porque habla precisamente del hombre, del ser humano, ¿no? La grandeza del ser humano. Entonces, este Salmo 8 pertenece al grupo de cánticos de alabanza propiamente, ¿no? Pero tiene una característica especial. Si bien es un canto de alabanza, es un cántico, podemos decir, modelado y determinado en el que se dirige la palabra de Dios en segunda persona. Porque ahora no es el salmista que dice, yo Señor te alabo. No. Sino que se dirige directamente a Dios, pero no dice quién lo dirige, sino es una alabanza en general, va a estar en segunda persona. Este himno pues es dedicada al ser humano, sobre todo, dedicada a Dios, teniendo como centro al ser humano, ¿verdad? Y podemos ver que era un salmo que se cantaba con su estribillo, porque si ustedes se dan cuenta, la primera parte del versículo 2 y el versículo 10 es el mismo. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Es como una especie de antífona. Quiere decir que entonces este salmo, ¿verdad?, tenía su antífona de inicio y de conclusión. Por lo tanto, era un canto que se hacía propiamente en el templo, ¿no? Este Salmo 8. Entonces, esto sería. Hoy día, ¿verdad?, cuando se lee este salmo, decíamos que es un cántico de alabanza. Algunos especialistas dicen, bueno, sí, el Salmo 8 es un cántico de alabanza, pero podría ser que de repente exprese algo de lamento, por otro lado, acción de gracias y una reflexión sapiencial. Entonces algunos dicen, pues se pueden meter varios géneros dentro del salmo, ¿no? Entonces no sería un salmo totalmente de alabanza, sino con algunos elementos secundarios que se pudieran introducir de tal manera. ¿Cuándo se escribe este salmo? Bueno, en primer lugar, el contexto, pues por la idea que hace ver, ¿verdad?, del cielo, hechura de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿no? O sea, pareciera como si fuera un salmo que se cantara en la noche, ¿no?, donde se ve la maravilla de la creación delante de Dios, ¿no? Podría ser un festival nocturno, ¿verdad?, y tenía su antífona de inicio y su antífona final, ¿no?, el versículo 2 y el versículo 10, ¿no? Podría ser. Ciertamente, decíamos, lo importante del Salmo 8 es que habla de la maravilla del hombre, ¿no? La maravilla del hombre. El hombre, que es algo extraordinario. Por lo tanto, es un salmo que está muy relacionado con el capítulo 1 del Génesis. Entonces, fíjense bien. Entonces, el Salmo 8 podemos ver que está en relación profunda con el libro del Génesis, capítulo 1, de manera especial del 26 en adelante, ¿no? Entonces, porque en Génesis 1, 26, ¿verdad?, dice que el hombre, aquí pongo un hombre, ¿verdad?, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el libro del Génesis ya nos dice, ¿verdad?, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y justamente el Salmo 8 es toda una exaltación del hombre, ¿no? El hombre que es maravilloso, que es extraordinario. Entonces, podríamos decir que el Salmo 8 está relacionado con el Génesis 1 en cuanto que el hombre es creado a imagen y semejanza. Y bueno,
ahorita vamos a ver cómo está relacionado con otros elementos del Génesis 1. O sea, es un salmo que está muy relacionado con esto, ¿no? Entonces, podemos decir que entonces es un salmo que está muy relacionado sobre el hombre, de manera especial la visión que tiene del Génesis 1:26 en adelante, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Por lo tanto, ¿cuándo se pudo haber escrito este salmo? Pues si decimos que este salmo está conectado con el Génesis 1:26, el relato del capítulo 1 fue escrito después el relato de Génesis 1 fue escrito cuando estaban en el destierro de Babilonia, ¿no? Cuando estaban en el destierro de Babilonia. Por lo tanto, quiere decir que este salmo seguramente fue escrito después del destierro, ¿no? Para hacer un momento de alabanza a Dios, ¿no? Para hacer un momento de alabanza al Señor por la creación del hombre, ¿no? Eso sería. Entonces, sería un salmo después del exilio, ¿no? Como una reflexión del Génesis 1. Génesis 1 se escribe en el destierro. Cuando regresan del destierro, empiezan a reconstruir el templo, su ciudad. Ahí se escribe este salmo, ¿no? Pero como un eco, como una consecuencia del Génesis 1, ¿no? Entonces sería después del destierro. Ahora bien, el versículo 1, ¿verdad?, nos da el título del salmo, que es un título un poco raro, ¿no? Porque dice, del maestro de coro, según la melodía de Huitía, salmo de David. La Biblia de Jerusalén dice, según Gat. Otras, en hebreo correctamente sería Huitía. Y ustedes van a decir, y bueno, ¿y eso qué es? ¿Por qué dice según la melodía de Huitía? ¿A qué se refiere eso? Bueno, ¿qué quiere decir Huitía o Gat? Porque así aparece, ¿no?, en el título. Huitía, pues algunos pensaban, ¿verdad?, que a lo mejor se refería a una especie de instrumento musical. Quiere decir que este salmo se debería de tocar con ese instrumento musical. Pero hoy día no tenemos muchos informes sobre este instrumento musical. Algunos dicen que tal vez esta se refiera a una arpa que usaban los filisteos y que había construido un hombre llamado Gat. Por eso se llama Huitía, porque sería entonces, ¿verdad?, la que hizo Gat, ¿no? Podría ser. Pero algunos dicen que a lo mejor se refiere ese Huitía o Gitía, ¿verdad?, se refiere precisamente a que la escribió un hombre llamado Gat. Quién sabe quién sería Gat, ¿no? Pero bueno, tal vez lo escribió un hombre llamado Gat. O que es un canto de una familia, ¿verdad? O que se compuso en esta familia de Gat. Eso podría ser, ¿no? De hecho, este mismo título vuelve a aparecer en el Salmo 81 y en el Salmo 84. O sea, en 3 salmos vuelve a aparecer de nuevo esta indicación, ¿no? Otros han dicho, que esa es la menos probable, que Gitía o Gat, ¿verdad?, vendrá de la raíz lagar en hebreo, ¿no? Lagar. Lagar, ¿qué cosa es un lagar? Pues el lugar donde se ponen las uvas para pisarlas y hacer el vino. Algunos dicen que a lo mejor este salmo se cantaba en una fiesta de vendimia, ¿no?, cuando hacían el vino y todo eso. Pero esto pues no tiene ningún sentido, porque en realidad este salmo no habla de vendimia ni de nada de eso. Está hablando del ser humano y de la grandeza del ser humano. O sea, entonces esta pues no es muy probable, ¿no? Más bien, esa hay que más o menos desecharla. Más bien diríamos que pues le escribió un hombre llamado Gat, y ahí le dejamos. ¿Quién fue Gat? Pues quién sabe, ¿no? Eso no sabemos. Tal vez fue alguien en aquel tiempo, pero pues se pierde, ¿no? Y como siempre, de todos modos, se lo atribuyen a David, ¿no? Porque al final dice Salmo de David, ¿no? Salmo en el sentido de un canto que se atribuye a David, ¿no? El ideal de los salmos, ¿no? Entonces sería propiamente eso, ¿no? Entonces, eso sobre el título nada más, ¿no? Ahora sí vamos a empezar a analizar brevemente lo que es nuestro salmo. Entonces, primero decíamos que tiene una antífona, ¿no? Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra, ¿no? La primera parte del versículo 2, que es la misma que decíamos se repite al final en el versículo 10, ¿no? Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y fíjese qué curioso, ¿no? Dice, oh Señor, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Entonces aquí lo que habla es que el nombre de Dios es grande, que el nombre de Dios es extraordinario, que el nombre de Dios es grandioso. Pero curiosamente no dice qué nombre. ¿Por qué no dice qué nombre? Algunos dicen, bueno, pues el nombre de Dios a lo mejor es Yahvé. Bueno, sí, pero no dice eso. Aquí nada más dice tu nombre. Y recordemos que cuando hablamos del nombre en la Biblia, el nombre no nada más es una palabra, ¿verdad? Para nosotros el nombre pues es una palabra que identifica a alguien, ¿no?
Y entonces, pues yo me llamo Esteban, ¿verdad? Tal se llama Juan, tal se llama Pedro, ¿verdad? Entonces lo vamos como identificando, ¿verdad? El nombre sirve para identificar a las personas. Pero en aquel tiempo el nombre no solamente significa identificar a alguien, el nombre hablaba de la identidad de la persona, ¿no? Por eso en aquel tiempo cuando a una persona le ponían un nombre, tenía que pensar bien el nombre, ¿verdad? Generalmente era el nombre de la misma familia, ¿verdad? Porque el nombre tiene un significado y el nombre hablaba de su identidad como persona. Entonces el nombre es muy importante. Hoy día, por ejemplo, a nadie le importa el significado del nombre, ¿verdad? Porque uno oye cada nombre, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Quién sabe? Hay mucha gente, ¿verdad?, que tiene nombres rarísimos y cuando uno les pregunta, bueno, ¿y qué significa su nombre? Pues quién sabe, ¿no? Lo oí en una novela, lo oí en una canción, lo oí por ahí, amanecí, se me ocurrió. Bueno, a veces hoy ya los nombres no son tan importantes, pero en aquel tiempo sí, porque el nombre decía de qué familia era. El nombre decía a qué familia pertenezco, ¿no? Está diciendo de qué familia pertenezco, de dónde vengo, ¿no? Y el nombre está diciendo mi identidad, porque mi nombre tiene un significado. Y si tiene un significado, entonces habla de mi identidad, de mi misión en la vida. Eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, Jesús, el nombre de Jesús, pues quiere decir Dios salva. Pues ya su propio nombre está hablándonos de su misión. ¿Cuál es su misión? Salvar, ¿no? Él viene a salvar. Y ciertamente salvó muriendo por nosotros. Pero vean cómo los nombres tienen un valor muy importante. En este caso no dicen cuál es el nombre, ¿no? El nombre de Dios, pues no lo podemos conocer totalmente. Pero decir qué glorioso es tu nombre, estamos diciendo qué glorioso es tu persona, ¿verdad? Qué gloriosa es la persona de Dios, ¿verdad? Qué grandioso es Dios sobre toda la tierra, sobre toda la tierra. Y qué curioso, dice, sobre toda la tierra. Este salmo no dice qué glorioso es el nombre en Jerusalén o qué glorioso es el nombre de Dios en el pueblo de Israel. No, no, no. Qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Quiere decir que el nombre de Dios, que la presencia de Dios es para todo el mundo. No solo para Jerusalén, no solamente para un pueblo, sino para toda la tierra, toda la creación. El nombre de Dios es grandioso para toda la creación. El nombre de Dios es grandioso para toda la creación, para todo lo que rodea, para todo lo que existe. Qué grandioso es el nombre de Dios por toda la tierra, por toda la tierra. Es extraordinaria, ¿no? Es maravilloso. Qué curioso, ¿no? Porque generalmente siempre el nombre de Dios es grande, pero en Jerusalén, ¿no? Para el pueblo elegido. Y este no. Por eso esta es una prueba más de que este salmo se escribió después del destierro. Porque después del destierro hubo un grupo de judíos que decían que había que anunciar la salvación de Dios a todos los pueblos. Y efectivamente después del destierro empezó a haber una especie como de misiones donde hacían que algunos paganos se convirtieran al judaísmo. Les anunciaban, ¿verdad? Les anunciaban la presencia de Dios, les anunciaban la palabra de Dios para que se convirtieran. Y eso pasó después del judaísmo. Y justamente, pasó después del exilio, ¿no? de Babilonia. Y entonces, este salmo está diciendo que Dios es grande en todos los pueblos. Es como si el salmo dijera, Dios es grande para todos los pueblos. Y entonces es una invitación para que todos los pueblos crean en Dios. Entonces esa es otra prueba seguramente de que fue escrita después del destierro, porque antes del destierro no hubiera nunca imaginado que Dios era para todo el mundo, no, pero aquí sí, es para todos, ¿no? Y entonces aquí vemos precisamente esta idea, ¿no? Que es algo fundamental, ¿no? De tal manera que entonces la majestad de Dios es para todos, toda la tierra, ¿no? Abraza horizontalmente, ¿verdad? La superficie de la tierra, ¿verdad? Toda. ¿No? Y entonces para que todos conozcan el nombre de Dios, porque Dios ha hecho algo maravilloso en esta tierra, que es el ser humano, ¿no? Bueno, y entonces ahí está, ¿no? La antífona de introducción. Luego empieza la primera escena, ¿no? La primera escena, que sería de la segunda parte del versículo 2 al versículo 5, ¿verdad? Esa sería, ¿no? Entonces comienza diciendo, tú exalzaste tu majestad sobre los cielos. Entonces aquí, pues podría ser como una continuación de la antífona, ¿verdad? De la primera parte del versículo, ¿verdad? Dios que se exalta con su majestad sobre todos los cielos. Pero este versículo es muy complejo de traducir. La Biblia de Jerusalén dice así, ¿no? Tú exaltaste tu majestad sobre los cielos. Pero algunos dicen, no debería decir tú exaltaste, sino yo quiero exaltar tu majestad sobre todos los cielos. O sea, es el salmista el que dice, yo exalto, ¿verdad? Queremos exaltar la majestad de Dios. Queremos exaltar la majestad de Dios. Entonces se podría también traducir, en lugar de tú exaltaste, en lugar de que Dios exalte, es el salmista el que quiere exaltar la majestad, ¿no? La grandeza de Dios
sobre toda la tierra, ¿no? Ese sería un cambio, ¿no?, de traducción ahí, pero bueno. Y luego va el versículo 3. En la boca de los niños de pecho pones una alabanza en sus bocas. Habla de los niños de pecho. ¿Qué significa los niños de pecho? ¿Por qué dice que la alabanza empieza con la boca de niños de pecho? En aquel tiempo, ¿verdad?, los rabinos pensaban, ¿verdad?, que ya un bebé desde el vientre de la madre podría alabar a Dios, ¿no? Eso pensaban ellos. O podríamos decir que si la alabanza está en los niños de pecho, significa que ¿quién tiene que alabar a Dios? Pues desde que un niño nace, ¿no? Desde que empieza su vida. Desde que empieza su vida debería de alabar a Dios. No solamente un rato, no solamente hasta que conozca, no. La alabanza de Dios tendría que estar desde siempre, ¿no? La grandeza de Dios tiene que verse reflejado desde siempre. No es que alguien tenga que crecer, tenga que madurar para poder alabar a Dios, no. Diría el Salmo, de la boca de los niños de pecho pusiste una alabanza. ¿Qué quiere decir? Que la boca de los niños de pecho, desde que son niñitos, ¿verdad?, desde que nacen, deberían de alabar a Dios. Porque nuestra propia vida es una alabanza a Dios, pues todos deberíamos alabar a Dios desde que nacemos. Si lo más precioso, lo más grande que existe en la tierra es el ser humano, pues entonces el ser humano tendría que reconocer la grandeza de Dios desde siempre, ¿no? Desde siempre. Por lo tanto, es una invitación para reconocer y recordar que todos debemos de alabar a Dios desde siempre, ¿verdad? Entonces no es de que, cuando uno crezca, cuando uno tome razón, no, según el Salmo 8, desde que yo nazco, debería de alabar a Dios. El libro de sabiduría, ¿no?, en el capítulo 10, versículo 21 lo dice, ¿no? La sabiduría abre la boca de los niños de pecho. O sea, la sabiduría de Dios. Es decir, la sabiduría de Dios hace que el niño pueda reconocer a Dios desde el principio, ¿no? O sea, un niño debería de reconocer la grandeza de Dios. Eso debería de ser. O sea, esa es la idea del salmista, ¿no? La alabanza empieza desde que naces. Tú deberías de alabar a Dios desde que naces, porque desde que naces eres alguien extraordinario para Dios. Eres alguien valiosísimo para Dios. Eres alguien fantástico para Dios. Por lo tanto, tú deberías de alabar a Dios desde siempre, desde los inicios de todo. Y hay un pasaje muy curioso en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Cuando Jesús va entrando a Jerusalén, ¿verdad? Recordemos, ¿no?, que lo que celebramos el Domingo de Ramos, ¿verdad?, que van entrando a Jerusalén. Y entonces, ¿verdad?, la gente está gritando Hosana, y dice el Evangelio de Mateo, ¿no?, en el capítulo 21, versículo 15 al 16, ¿no? Dice, los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, ¿no? Son los niños los que gritan, ¿no? Y dice, y entonces se indignaron los escribas y le dijeron, ¿escuchas lo que estos dicen? ¿No? O sea, se enojan porque le dicen a Jesús, Hosana al Hijo de David, ¿no? Y entonces Jesús le responde, claro, ¿nunca han leído, recibiste los elogios de la boca de niños y de los que son de pecho, te preparaste una alabanza? O sea, Jesús está citando aquí el Salmo 8. Entonces, los niños, ¿verdad?, cuando dice el Evangelio de Mateo, porque en los otros evangelios no dice eso, pero en el Evangelio de Mateo dice que cuando Jesús entra a Jerusalén y luego entra al templo, los niños empiezan a decirle a Jesús, Hosana el Hijo de David. Los escribas se enojan y Jesús dice, pues sí, ¿qué tiene de malo? Si el Salmo 8 lo dice, ¿no? De los niños de pecho darán una alabanza. O sea, entonces esos niños pueden alabarme. ¿Por qué? Porque desde la infancia empiezan a alabar. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que San Mateo utilice el Salmo 8 para decir que los niños pueden alabar a Jesús. Quiere decir que los niños reconocen en Jesús a un Salvador, ¿no? Porque son los niños los que gritan Hosana. Recordemos que la palabra Hosana quiere decir sálvanos. Entonces Jesús está diciendo, claro, ellos están reconociendo que yo los puedo salvar. El escriba, curiosamente, no lo reconoce, ¿no? El escriba no sabe, ¿no? Se enoja. Pero los niños reconocen a Jesús y le dicen, Hosana, sálvanos. Tú eres el Hijo de David, sálvanos. Qué curioso, ¿no? Y Jesús cita el Salmo para decir, es que ellos sí me reconocen. Tú no, pero sí me reconocen. Y lo dice también el Evangelio de Mateo, ¿no?, que lo leímos hace unos domingos, ¿no?, en el capítulo 11, ¿no? Era, gracias, Padre, porque ocultaste esto a los sabios y entendido, pero se los diste a revelar a los pequeños. Claro, los pequeños son los que reconocen la acción de Dios en la vida, ¿no? Los pequeños son los que saben reconocer la acción de Dios en todo momento. Entonces, los niños, ahí en el Evangelio de San Mateo, esos niños tienen un corazón abierto, ¿no? Un corazón sencillo, abierto a Dios, y reconocen a Jesús como su Salvador. Y el Salmo 8, ¿qué diría? ¿Quién puede alabar a Dios? Pues hay que alabar a Dios desde niños. Pero ¿quién puede alabar a Dios? No solo desde niños, sino el único que puede alabar a Dios es
El que es capaz de abrirse a la acción de Dios, el que les hace capaz de hacerse pequeño. Entonces, este versículo 3, ¿verdad? Cuando habla de los niños de pecho que están alabando a Dios, entonces nos habla de dos ideas. Primera idea, para que quede claro, ¿no? El niño de pecho que alaba a Dios, ¿qué significa? En primer lugar, significa que desde que nacen el hombre debería alabar a Dios. Desde que naces tú deberías de alabar a Dios, primero. Segundo, solamente el que se hace pequeño, ¿verdad? Porque a lo mejor ya es alguien grande, solamente el que se hace pequeño puede reconocer la acción de Dios en su vida, como en el caso del Evangelio de Mateo, ¿no? Entonces quiere decir que por un lado yo debo de alabar a Dios desde pequeño, sí, pero a lo mejor alguien dijera, no, pues yo no lo alabé, a mí nadie me habló de Dios. No te preocupes, no pasa nada. Más bien lo que tendrías que decir ahora es, bueno, ¿y yo soy capaz de hacerme pequeño para alabar a Dios? Porque hay mucha gente que no alaba a Dios, ¿no? Porque él cree que puede hacer todo, porque cree que ellos son autosuficientes, porque creen que no necesitan a Dios en su vida. Esa gente no alaba a Dios. El único camino para alabar a Dios es el camino de hacerse pequeño, de hacerse frágil, de hacerse insignificante. Pero insignificante no en el sentido de que no valga, ¿no? Insignificante en el sentido de hacer que Dios sea grande en su vida. Hay gente que no hace a Dios grande en su vida, entonces no lo reconoce, ¿no? No es capaz de reconocerlo, entonces no es capaz de sorprenderse, ¿no? Entonces este salmo invita a que nos hagamos también pequeños para alabar a Dios. Y luego la continuación del versículo 3 dices, construyes un baluarte frente a tus adversarios para acabar con los enemigos y rebeldes. Construyes un baluarte. ¿Qué cosa es un baluarte? Un baluarte es un fuerte, ¿verdad? Un fuerte, ¿verdad? Un fuerte amurallado, ¿verdad? Para que no entren los enemigos. Y uno dirá, pero a ver, ¿cómo va a construir un baluarte, no? Se ha discutido mucho sobre esto de construir un fuerte, porque algunos dicen, bueno, ¿cuáles son los enemigos de Dios? Pues si Dios es todopoderoso, ¿qué enemigos puede tener? Y claro, ¿verdad? Si uno va leyendo la Biblia, pues aparecen como, incluso en los mismos salmos, aparecen como algún tipo de criatura, ¿verdad? Primigenia, ¿verdad? Que es como una especie de monstruo, ¿verdad? Y dicen, a lo mejor se refiere a esos enemigos, pero no. ¿Qué sería construir un fuerte para los adversarios? Y entonces esto nos recuerda del nuevo Génesis 1, ¿no? En el libro del Génesis, ¿verdad? En el libro del Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 6, Génesis 1, 6, cuando Dios está haciendo toda la creación, ¿verdad? Si ustedes la leen ahí, llega un momento en el que dice que Dios separa las aguas de arriba de las de abajo, ¿no? Y dice que entonces crea el firmamento. El firmamento para nosotros, pues sí, es voltear y ver ahí el cielo azul, ¿verdad? Y ya. Pero no, el firmamento para ellos no es eso, ¿no? ¿Cómo entendía la Biblia el firmamento en aquel tiempo? Entonces, según el libro del Génesis, capítulo 1, ¿verdad? Todo estaba lleno de agua, esa es la idea del Génesis. Entonces, cuando Dios quiere crear algo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Agarra toda el agua, ¿verdad? Y la separa, ¿verdad? La divide en dos, para que quede un hueco, ¿no? Y en ese hueco es donde Él va a crear todo. Y entonces, para que el agua de arriba, que Él acaba de separar, no vuelva a juntarse con la de abajo, ¿qué hace? Construye un firmamento, ¿verdad? Que sería lo que diría el Salmo, ¿no? Un baluarte, ¿verdad? Una muralla, ¿verdad? Construye una muralla para que el agua no se pueda juntar. Entonces, por eso, ¿verdad? Vamos a hacer el dibujo de nuevo para los que no recuerden eso. Entonces vamos a ver. Aquí no, Génesis 1.6. Génesis 1.6. Y entonces, la idea de Génesis, ¿verdad? Entonces aquí está un plumón azul, a ver si se ve, ¿verdad? Es que todo estaba lleno de agua, ¿no? Todo tiene agua aquí, ¿no? Todo, imagínense, todo está lleno de agua. Y entonces Dios, cuando ve que todo tiene agua, ¿verdad? Todo esto está lleno de agua. Entonces Dios lo que va a hacer es separar las aguas, ¿no? Separarlas. Y para que las aguas no se vuelvan a juntar, pone como una especie como de cúpula, de campana, ¿no? En hebreo, raquía, ¿no? Que quiere decir, ¿verdad? Una especie de campana, que es el firmamento, ¿verdad? Que es como una muralla invisible, ¿no? Y entonces lo que hace Dios es esto, ¿no? Separa las aguas y pone una muralla, ¿verdad? Pone una muralla, como una campana, ¿no? Una cúpula aquí, para que esta agua se quede afuera, y aquí es donde Dios pues va a empezar a construir, ¿no? Aquí crea la tierra, los árboles, las plantas, los animales, ¿no? Aquí está todo, ¿no? Entonces ahí está todo. Entonces Dios separa todo esto, ¿verdad?
para que el hombre pueda existir en la creación. Entonces, Dios pone una especie de muralla a las aguas para que no se junten. Y entonces, en este hueco que queda, es donde Dios va a hacer la creación. Así lo piensa el libro del Génesis, ¿no? Así lo tiene claro, ¿no? Y entonces así lo va viendo, ¿no? Entonces, cuando habla de construir un baluarte, más bien tendríamos que pensar no tanto en un castillo, sino en una muralla, ¿no? Que vendría siendo esta muralla, que sería como invisible, ¿verdad? ¿Por qué es invisible? Porque cuando yo volteo al cielo lo veo azul. ¿Por qué el cielo es azul? Porque según el Génesis, pues es un agua que está arriba, hay agua, ¿no? Hoy día dirán los científicos, no es azul porque quién sabe qué, que la atmósfera, bueno, eso los científicos. En la época de la Biblia no estaban esas gentes, entonces ellos hablan, ¿verdad?, de que es azul porque son las aguas celestiales, son las aguas del cielo, ¿no? Y entonces ahí está, por eso se ve azul. Y aquí es donde crea la creación. Ahora bien, dice el Salmo que construye un baluarte para los adversarios. A ver, uno dirá, ¿y cuáles adversarios? Pues si construye esto para que el agua no se junte, ¿por qué dice que son adversarios? Pues porque recordemos que el agua, que el mar, ¿verdad?, las aguas caóticas en la Biblia representan el mal, ¿no? Lo veíamos incluso el domingo pasado, ¿no?, en el Evangelio de San Mateo, ¿no?, cuando Jesús camina sobre las aguas, ¿no? ¿Qué decíamos el domingo pasado? Jesús camina sobre las aguas, ¿por qué? Porque las aguas representan las fuerzas del mal, ¿no? Las fuerzas del mal. Caminar sobre las aguas representa que Jesús domina las fuerzas del mal. Y si Él domina las fuerzas del mal, puede salvar a los apóstoles, ¿no?, que estaban ahí, ¿verdad?, en una ventisca, ¿no? Él puede ayudarlos, porque Él domina el mal. Por lo tanto, las aguas simbolizan las fuerzas del mal. Entonces, estas aguas, cuando Dios las separa en el libro del Génesis, ¿qué representa? Representa las fuerzas del mal. Es Dios que hace, ¿verdad?, que separa las fuerzas del mal y que les pone un límite para que las fuerzas del mal no vuelvan a amenazar al hombre y no destruyan su creación. Entonces, ahí estaría el enemigo. ¿Qué sería aquí entonces? Pues las fuerzas del mal, pero enemigo no tanto de Dios, sino el enemigo del hombre, ¿no? Dios pone límites para que el hombre pueda vivir. Dios pone baluartes para que el hombre pueda construir su vida, para que el hombre pueda transformarse, para que el hombre sea libre, para que el hombre se transforme, se construya de nuevo. Dios pone esos límites para que las fuerzas del mal no aplasten la vida del hombre, ¿no? A eso se refiere el texto, ¿no? Por eso pone ahí baluarte, para que las fuerzas del mal no me amenacen, ¿no? Soy tan valioso que Dios pone límites. Somos nosotros los que no nos gustan los límites, ¿no? Pero Dios pone los límites para que el hombre se realice, para que el hombre se sienta fuerte, para que el hombre no se disminuya, al contrario, para que el hombre se sienta grande. Dios pone límites para empezar una creación en mi vida. Hacer a un lado las mal y pone un límite para que diga, tú eres libre, no te sientas amenazado. Si tú quieres ser libre, siempre Dios pone límites para que tú construyas tu historia y salgas adelante, para que el proyecto de la creación salga adelante y no te rindas. Eso es eso. Ahí se refiere a eso, ¿no? Entonces el Salmo 8, en el versículo 3, habla de eso, ¿no? De cómo el Señor viene a salvarnos, ¿no? Y luego el versículo 4 sigue, ¿no? Al ver el cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿verdad? El salmista, ¿verdad?, al ver el cielo, ¿verdad? Primero el cielo, que son esas aguas, la luna y las estrellas que has creado, ¿no? Igual que en el libro del Génesis, ¿no? En el Génesis 1, en el cuarto día, ¿qué crea Dios? Las estrellas, el sol y la luna. Ahí está igual. Por eso digo que este salmo depende mucho del capítulo 1 del Génesis, ¿no? Entonces, veo la luna y las estrellas que tú has creado. ¿Quién las creó? Dios. Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué significa que Dios crea la estrella y la luna? En aquel tiempo, ¿verdad?, la estrella y la luna y el sol representaban, pues, falsos dioses para los judíos, ¿no? Para los judíos. Porque ellos pensaban que los astros del cielo dominaban la vida del hombre, así como ahora, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que cree mucho en su horóscopo porque dice que el movimiento de las estrellas y todo eso influyen en nuestra vida, ¿no? O sea, eso que creemos hoy también lo creían en el pasado, ¿verdad? Y entonces ellos veían los astros como una especie de dioses que influían sobre la vida del hombre, que ellos eran los que daban vida. Por eso el libro del Génesis y el Salmo 8, ¿qué están diciendo? ¿Quién creó el sol, la luna y las estrellas? Dios. No son ellos los dioses. El sol no es un dios,
La luna no es un dios, las estrellas no son dioses, el verdadero Dios es el Señor. Y Él es el que ha creado todo. Él creó todo. Él creó todo. Él creó eso. El sol no da la vida. ¿Quién da la vida? Es Dios quien da la vida. Es Dios quien da la vida. Y curiosamente, ¿verdad? Dice, al ver el cielo, hechura de tus dedos. No dice de tus manos, ¿no? De tus dedos, ¿no? Nada más. Dice San Juan Crisóstomo, ¿verdad? Un padre de la iglesia del siglo IV. Dice, ¿por qué dice dedos y no mano? Y dice, pues porque no es que Dios haya hecho todo con las manos, nomás con los dedos. Solo bastó los dedos, ¿verdad? Para que se creara todo, porque la grandeza de Dios es tan grande que no necesitó ni siquiera sus manos, sino con sus propios, solo con los dedos es suficiente para que aparezcan las cosas, ni siquiera las manos completas, ¿no? Porque la grandeza de Dios es inmensa, ¿no? Bueno, eso dice Juan Crisóstomo, ¿no? Pero aquí, bueno, los dedos, bueno, pues se refiere igual, ¿no? A la idea de las manos, como si Dios estuviera colocando las estrellas y las estuviera poniendo ahí, ¿no? Es una idea que da la Biblia, ¿no? Y luego sigue, ¿no? ¿Qué es el hombre? Dice, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que lo cuides? ¿Qué es el hombre, no? De repente empieza, ¿no? Después de decir que los niños alaban, que hay un baluarte, ¿verdad? Un límite en las aguas, ¿no? Y luego decir que el cielo, las estrellas, la luna, Dios las creó, las colocó, las fijó ahí sobre el firmamento. De repente dice, pregunta, ¿no? ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo de Adán para que tú lo cuides. ¿Qué es el hombre? Y ahí, ¿qué es el hombre? Tiene dos significados, ¿no? De interpretar. ¿Qué es el hombre? Es una pregunta, una interrogación. ¿Qué es el hombre? Pero es una pregunta que sí, es una cuestionante que pide una respuesta, pero también es una admiración, ¿no? ¿Qué es el hombre, no? O sea, como diciendo, ¿quiénes somos nosotros para que te acuerdes de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros, no? Somos poca cosa, ¿no? Somos una insignificancia, sin embargo, te acuerdas de nosotros. Y aquí entonces la palabra clave, ¿cuál es? Recordar, el verbo recordar. ¿Qué quiere decir el verbo recordar en la Biblia? Recordar, podríamos decir, en el pensamiento bíblico, pues que se refiere sobre todo a la fe. Recordar es la fe. Propiamente en el Antiguo Testamento casi no aparece mucho la idea de la fe. La idea de la fe aparece más en el Nuevo Testamento. Pero si quisiéramos hablar de fe en el Antiguo Testamento, curiosamente la fe está ligada al verbo recordar. Porque ¿qué significa recordar? Recordar es traer al presente un acontecimiento del pasado. Sobre todo, ¿qué acontecimientos? Los que Dios hizo en el pasado. Entonces, cuando el hombre recuerda en la Biblia, ¿qué significa? Que traigo al presente la historia de salvación. Y si yo traigo al presente la historia de salvación, ¿para qué la traigo al presente? Pues para creer en Dios. Así como Dios nos sacó de Egipto, ¿no? En el pasado, la actualizo. Yo creo en este Dios que sacó a mis padres, a mis antepasados de Egipto. Es un signo de fe. Entonces, el recordar es entonces traer algo del pasado al presente, pero ¿para qué? Para volverlo a vivir y viviéndolo, tener fe en ese Dios que hace esas acciones, ¿no? Que hace esas vidas, ¿no? Entonces, esto es lo fundamental, ¿no? Incluso si ustedes leen el libro del Deuteronomio, habla muchas veces del verbo recordar, ¿no? Porque habla precisamente de cómo el pueblo antes de entrar a la tierra prometida tiene que hacer presente la salvación de Dios, porque Dios los ama y Dios los salva. Y si Dios te salva y tú lo recuerdas, dices, claro, yo creo en ese Dios, porque ese Dios es el que me da vida, ese es el Dios que me da sentido a lo que yo voy haciendo, ¿no? Ahí comienza todo, ¿no? Ahí es donde se encuentra todo. Incluso si ustedes leen varios salmos, hay varios salmos que hablan de eso, ¿no? Por ejemplo, Salmo 77 dice, recordemos las maravillas del pasado. ¿Pero para qué las recordamos? Para tener fe en esas maravillas que Dios hizo y entonces asentar nuestra fe. El Salmo 77 también, ¿verdad? En el versículo 4 dice, recuerda a Dios. ¿Pero qué quiere decir recordar a Dios? Ten presente a Dios ahorita, en tu hoy, en el aquí y en el ahora. O el Salmo 119, ¿no? Que dice, recuerda su nombre, ¿no? El nombre, lo que decíamos, ¿no? El nombre, o sea, la persona de Dios, tenla en tu presencia, recuérdala. Dios cuando dice, Señor, ¿quién es el hombre para que Él te acuerdes? ¿Qué significa? Es como si Dios trajera a su memoria al hombre. Y si Dios trae a su memoria al hombre, ¿para qué lo trae a su memoria? Para salvarnos. Para salvarnos, porque Dios nos ama. Entonces Dios nos trae al presente para salvarnos. ¿Qué es el hombre para que el de Él te acuerde? O sea, somos tan poca cosa y te acuerdas, o sea, nos salvas. ¿Qué es el hijo de Adán para que lo cuides? Y fíjense aquí la palabra cuidar, el verbo cuidar,
¿qué significa el verbo cuidar? El verbo cuidar en hebreo se refiere no solamente echarle un vistazo, ¿no? Porque cuando nosotros decimos hay que cuidar algo, ¿no? Pues significa que le esté hecho un ojo a las cosas, ¿no? Cuida que la sopa no se queme. Pues que esté viendo la sopa o que la esté moviendo, ¿no? Y ya. No, pero cuidar en la Biblia, ¿verdad? En hebreo, significa cuando yo visito algo, ¿no? Cuando yo estoy vigilando algo con atención porque es importante. Entonces cuando dice, ¿quién es el hijo de Adán para que lo cuides? ¿Qué es lo que están diciendo? Tú vienes a visitarnos. Tú estás al pendiente de nosotros. O sea, no solamente te acuerdas, nos salvas, sino que nos cuidas. O sea, estás siempre al pendiente de nosotros. No nos dejas solos. No nos dejas, no nos desamparas. Al contrario, estás ahí al pendiente. Nos vigilas porque somos importantes. Fíjese cómo este salmo, este versículo, hace ver entonces lo valiosísimo que es el hombre, ¿no? A veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Y decimos, ay, no, yo no valgo nada, ¿verdad? Pero al Salmo 8 dice, tú eres muy valioso, porque Dios se acuerda de ti. O sea, Dios te salva. Y Dios te cuida, Dios te vigila, pero no te vigila en el sentido de que es policía. No, te vigila en el sentido de que sabe que eres alguien importante, ¿no? Así como cuando los papás, ¿verdad? Vigilan a sus hijos cuando están chiquitos, ¿no? Y lo están viendo, ¿verdad? Lo están viendo no porque quieran ser policías, sino lo están viendo porque le puede pasar algo, se puede caer, se puede tropezar, se puede picar. Entonces están ahí vigilando, pero porque son valiosos. Bueno, pues Dios nos vigila así siempre, porque somos valiosos. No porque esté viendo a ver qué hacemos, dónde nos metemos. No, Dios no es un vigilante de paparazzi, saber qué escándalo ando metido yo. No. Dios me anda vigilando porque no quiere que me desvíe de la vida. Quiere que yo quiere cuidarme, que yo esté bien. Claro que nosotros somos tercos, ¿no? Pero somos valiosos, ¿no? Dice San Gregorio de Niza, ¿verdad? Un santo del siglo IV, ¿no? En un comentario que él tiene a las bienaventuranzas, de las bienaventuranzas, pero él habla sobre el hombre y va muy de la mano con esto que dice el Salmo, ¿no? Dice San Gregorio, el hombre que entre los seres no cuenta para nada, es polvo, hierba, vanidad. Dice, y una vez adoptado por el Dios del universo como hijo, se familiariza con este ser, con Dios, cuya excelencia y grandeza nadie puede ver, ni oír, ni comprender. ¿Con qué palabra, pensamiento o impulso del Espíritu se puede exaltar la abundancia de esta gracia? El hombre sobrepasa su naturaleza, como mortal se vuelve inmortal, de perecedero se vuelve imperecedero, de efímero se vuelve eterno, de hombre se vuelve Dios, dice San Gregorio, ¿no? Y esto es cierto, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí San Gregorio? Está diciendo, el hombre ciertamente no es nada, es polvo. Pero cuando es adoptado por Dios para ser su hijo, ¿no? Cuando Dios lo ve y dice, tú vas a ser mi hijo, dejamos de ser polvo para hacer una cosa grande, porque Él me adoptó como su hijo. Dice, el que era mortal se vuelve inmortal. El que era perecedero, o sea que tenemos fecha de caducidad, nos volvemos imperecederos, ya no caducamos. Éramos efímeros, pasajeros, y nos volvemos, dice, eternos, porque somos los hijos. Entonces, como dice San Gregorio, ¿verdad? Que nosotros pues somos frágiles, somos poca cosa, pero nos volvemos grandes a los ojos de Dios, porque somos sus hijos. O sea, nosotros deberíamos de ser perecederos, efímeros, mortales, pero podemos llegar a ser inmortales, imperecederos, eternos. ¿Por qué podemos llegar a serlo? Porque Dios nos adoptó como hijos, porque yo soy hijo de Dios. Eso a veces no lo creemos nosotros, ¿verdad? Pero todos somos hijos, y de manera especial todos los bautizados, ese día son llamados hijos de Dios, ¿no? Todos los bautizados son hijos de Dios. ¿Y ser hijo de Dios qué significa? Que este niño, que es mortal, que es efímero, Dios quiere que sea eterno. Dios quiere que sea imperecedero, Dios quiere que sea inmortal, Dios quiere que sea grandioso, porque a los ojos de Dios es alguien maravilloso, es alguien fantástico, extraordinario. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Yo soy el que no me quiero creer eso, ¿no? Soy yo el que no me quiero creer grande, ¿verdad? Y me olvido de Dios. Pero si yo me siento hijo de Dios y voy viviendo conforme a lo que Dios pide, porque ser hijo de Dios significa ir imitando a Dios, ir viviendo lo que Él me dice. Mis hermanos, estamos caminando hacia la eternidad, estamos caminando hacia la inmortalidad, nos vamos transformando desde esta vida para llegar a la plenitud, y es justo lo que vamos a celebrar mañana, ¿no? La fiesta de la Asunción de María. ¿Qué es la fiesta de la Asunción de María?
Pues justamente eso, la Virgen María aceptó la palabra de Dios, vivió la palabra de Dios, la cumplía. Y esta pequeña muchachita de Nazaret, ¿verdad?, en la medida que fue viviendo este proyecto de Dios, se volvió de efímera a eterna, de mortal a inmortal. Por eso sube a los cielos. ¿Por qué sube a los cielos? Porque vivió la voluntad de Dios, y esta pequeña vida mortal se volvió inmortal porque está en los cielos. Y lo que la Virgen María hizo, no solo ella lo puede hacer, todos lo podemos hacer. ¿Por qué? La Virgen, pues porque es la madre de Jesús, pero nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos adoptó como hijos en Cristo. Todos podemos hacerlo. Nadie está exento de esto. Todos podemos salvarnos. Todos podemos tener eso. Y ahí lo tenemos, ¿no? Y luego empieza, ¿verdad?, la segunda escena cósmica, ¿verdad?, que sería del versículo 6 al versículo 9, ¿no? Y entonces ahora llega al centro de todo. Hiciste al hombre inferior a un Dios, coronándolo de gloria y esplendor. Entonces, aquí habla de la dignidad del hombre. Dice, inferior a un Dios, o sea, no es Dios. El hombre no es Dios, inferior. Pero lo coronaste de gloria y esplendor. Es lo que dice el libro del Génesis. Lo creó a imagen y semejanza. Semejante, no igual a Dios. No dice, el libro del Génesis no dice, creó al hombre a imagen e igualdad. No, a imagen y semejanza. O sea, parecido a Dios. Soy la imagen de Dios, pero soy parecido a Él. Y en la medida que vivo como Él, me voy asemejando más a Dios, aunque nunca llegue a ser totalmente Dios. Por eso dice inferior a un Dios, o sea, es el hombre que es inferior, pero casi idéntico, ¿no? Es imagen y semejanza. Somos idénticos. Y entonces dice, pero lo coronaste de gloria y de esplendor, y le hiciste señor de las obras de tus manos, porque todo lo pusiste bajo sus pies. Y entonces dice, lo coronaste de gloria y de esplendor. ¿Qué quiere decir la gloria? La gloria significa el esplendor de Dios, la majestad de Dios, ¿no? El brillo de Dios. Eso es la gloria. Cuando hablar de la gloria, ¿verdad?, se refiere a lo que brilla. Dios tiene gloria. ¿Por qué? Porque brilla. Dice el Salmo que Dios nos ha dado gloria. Nos coronó con la gloria. La gloria. ¿Qué es la gloria? Que podemos brillar como Dios. Todos podemos brillar como Dios. Cada vez que yo vivo como Él me pide, como su hijo, yo brillo. ¿Los santos qué son? ¿Por qué la gente iba con los santos? Pues porque brillaban, su luz los atraía. Porque la gloria de Dios es una luz que brilla, pero que enamora, una luz que fascina. Por eso cuando uno conoce a Dios, se acerca a Dios más, ¿no? Porque es algo que me fascina, es algo que me atrae. Ah, pues un santo es alguien que ha dejado que esa gloria brille en él y la gente se siente atraída, ¿no? San Martín de Porres vivía encerrado ahí, ¿verdad?, porque no lo dejaban casi salir, y la gente lo iba a buscar. Brillaba, por eso lo iban a buscar, aunque estuviera encerrado, porque ese brillo traspasa las paredes, ¿no? Brilla. Lo coronaste de gloria y esplendor. Esplendor, ¿qué significa aquí el esplendor? Pues esplendor es una palabra, ¿verdad?, que puede significar como vigoroso, ¿no? Como vigoroso, como algo fuerte. Entonces, si el hombre tiene la gloria, tiene ese brillo, también tiene el esplendor, o sea, tiene el vigor, tiene la fuerza que llama la atención, que no se cae a la primera, que no se cae por cualquier cosa, sino que mantiene en pie, ¿no? Esto significa, ¿no? Entonces, el que tiene esplendor es el que se mantiene fuerte, ¿no?, sin caer. Y finalmente, entonces, tiene gloria y tiene esplendor. Pero, dice, lo coronaste. Por lo tanto, está una tercera cosa. El hombre es coronado. ¿Y qué significa coronar? Pues que es rey, ¿no? Significa que el hombre es el representante de Dios en la tierra. Lo coronó, o sea, eres el rey. Es como si fuera el virrey, ¿no?, de la creación, ¿no? Porque está aquí para vivir y hacer las cosas de Dios. Está encargado de la creación. Y entonces, si le coronó de gloria y esplendor, ¿cómo vive como príncipe o como virrey de la creación? Dice, lo hiciste señor de tus obras, de tus manos. Todo fue puesto bajo sus pies, ovejas, bueyes, todos juntos, aún las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que surcan sendas por las aguas. Fíjense, el hombre tiene dominio sobre toda la creación. Eso es lo que está diciendo. El hombre domina toda la creación.
Todo lo domina el hombre, todo domina el hombre. Toda la creación la domina el hombre. Pero conste que no es la creación del hombre, porque dice, lo hiciste, Señor, de todas las obras de tus manos. Entonces sí, el hombre tiene dominio sobre los animales, sobre las aves, sobre los peces, sobre todo. El hombre tiene dominio sobre todo, porque Dios lo no para eso. Pero todos esos animales no son del hombre. Dios le dio el poder para que los dominara, pero de todos modos son obra de las manos de Dios. Y entonces el hombre no es que pueda hacer lo que quiera con la creación, porque al final de cuentas, aunque él es el que está aquí al cuidado de la creación, no es la obra del hombre. El hombre no creó a los animales, ni creó a las aves, las creó Dios. Somos encargados de cuidar la creación de Dios. Y entonces aquí está reconociendo algo muy importante. El hombre es grandioso, extraordinario, pero toda la creación no es cosa del hombre. La creación es obra de Dios. Y por lo tanto estamos encargados de cuidar lo que Dios creó, que a veces se nos olvida, ¿verdad? Y por eso existe tanta cosa, ¿verdad? Contaminación y tantas cosas. ¿Por qué? Porque se nos olvida que todo este mundo no lo creamos nosotros, lo creó Dios. Que nosotros estamos al frente de Él, claro, eso sí. Que tenemos la autoridad, sí. Que el Señor nos coronó para cuidarla, claro. Pero que la creación es obra de Dios. Y entonces, si yo tengo mucho poder, tengo mucha dignidad, mucho esplendor, qué bueno, pero acordémonos que la creación la creó Dios. Y habría que pensar cómo estamos cuidando la creación, ¿no? Cómo estoy cuidando a los animales, cómo estoy cuidando el entorno, porque somos sus representantes, no somos los dueños absolutos. Somos los dueños porque Él quiso, pero somos representantes de Dios. Y a veces se nos olvida precisamente eso, ¿verdad? Ahora tanta cosa de contaminación y de eso, se nos olvida qué es eso, ¿no? Y se nos olvida que a veces esto que estamos maltratando, pues es nuestra casa, ¿no? Por eso el Papa Francisco, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Esta es nuestra casa común, o sea, todos vivimos en esta casa, en este planeta, todos vivimos en nuestra casa común. Y si no la cuidamos, pues nos perjudicamos todos. Si yo no cuido mi casa personal, bueno, es otra cosa, ¿no? Pues allá tú, ¿no? Pero si yo no cuido mi casa común, pues nos pasamos a molar todos nos amolamos, todos nos destruimos. Por eso el Papa dice, tenemos que cuidar nuestra casa común. Claro, sin caer en exageraciones, ¿verdad? Claro, pero tenemos que cuidarla. Y aquí el Salmo lo dice, ¿no? Tenemos que cuidar todo, porque al final de cuentas, ¿por qué lo vamos a cuidar? No solo porque es nuestra casa común, diría el Papa, sino también tenemos que cuidarla, ¿por qué? Porque nosotros no hicimos esto, lo creó Dios, entonces tenemos que ser buenos representantes de Dios, ¿no? Eso sería la idea que nos pide el Salmo 8, ¿no? Y después, ¿verdad? Termina el versículo 10, que decíamos es la misma antífona, ¿no? Del versículo 2, oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra, ¿no? Ahí termina el Salmo, ¿verdad? Con esa antífona que ya explicamos al principio. Y entonces con eso, pues terminaríamos, ¿verdad? Por hoy, con esta reflexión del Salmo 8, ¿verdad? De tarea, ¿verdad? Para que ustedes hagan su oración esta semana, pues en primer lugar tendríamos que pensar efectivamente si somos como los niños. ¿Somos capaces de reconocer la grandeza de Dios en mi vida? O sea, ¿soy capaz de hacerme pequeño como niño y reconocer la grandeza de Dios? Así como con Jesús los niños reconocieron a Jesús y gritaban Hosana. ¿Yo soy capaz de reconocer la grandeza de Dios? ¿Me hago niño? O a lo mejor soy medio soberbio, ¿verdad? Y no reconozco a Dios en mi vida. Me he olvidado de Dios. En segundo lugar, tendremos que hacer nuestra oración, ¿verdad? Y pensar, ¿qué tan grande soy yo a los ojos de Dios? ¿Cuántas veces yo me he sentido grande a los ojos de Dios? ¿O cuántas veces me he sentido menos, insignificante, que no vale, que no valgo nada? ¿Cuántas veces ha pasado en mi vida que digo, no valgo yo nada? No, ya no tiene sentido mi vida. No vale esto, ¿verdad? No soy basura o cosas así. No. ¿Cuántas veces lo he dicho? Y entonces decirle, Señor, yo soy grande a tus ojos, porque independientemente de lo que sea, ¿verdad? Alto, chaparro, gordo, flaco, lo que sea, yo soy criatura tuya y yo soy valioso. Por lo tanto, mis hermanos, habría que pensar cuántas veces no he valorado mi dignidad, y es momento para hacer oración y decirle, Señor, ayúdame a valorar mi dignidad, porque yo soy grande a tus ojos, yo valgo mucho a tus ojos. Y en tercer lugar, habría que hacer un momento de oración y pensar cómo estoy cuidando el medio ambiente que me rodea, ¿verdad? Y ya no digo el mundo, no, el ambiente que me rodea, mi calle, mi casa, qué tanto cuido esto, que es parte de mi casa común, ¿no? Eso es importante. Entonces,
tenemos los 3 elementos para hacer oración. Hasta qué punto yo me he hecho niño para reconocer la grandeza de Dios. Hasta qué punto he reconocido el gran valor que tengo a los ojos de Dios. Hasta qué punto yo he cuidado bien el entorno que Dios me ha dado. Pues vamos a terminar entonces con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes en este día. Te pedimos para que nos ayudes a dar testimonio de lo que tú esperas de nosotros y valorar todas las cosas que vas haciendo en nuestro corazón. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues que todos tengan una buena noche, que descansen.